Hola, buenas tardes. Vamos a partir con la siguiente clase, que en este caso sería casos de podología clínica. Esto es básicamente para que ustedes vayan analizando y conociendo algunas patologías que más adelante, digamos, analizaremos en profundidad desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Entonces vamos a partir con estas diapositivas, que son no muchas, son poquitas, pero de alguna manera ustedes pueden visualizarlas y ya irlas integrando con tal vez el idioma técnico, tal vez con la simbología, tal vez con la anamnesis, ¿correcto? Pues vamos, la primera. Bueno, este es un sillón podológico, ¿cierto? Que fue diseñada por podólogos para la atención de pacientes. En el mercado hay muchos sillones, muchos. Eh, Usted elegirá el que le acomoda más. Yo me acuerdo que yo empecé con una sillita normal, que la forré con un plástico repelente al líquido, lavable. Pero eso ya dependerá de usted. Esta, ¿cuánto se llama? Este sillón podológico tiene la gracia que sirve para atender personas, por ejemplo, que son amputadas. También tiene para hacer el tren del Lemburg en caso que el paciente se descompense. Pero en la escuela tenemos de esto, ¿ya? Así que ahí ustedes van a aprender a manejarlo más. Eso, como lo digo, es a opinión de cada uno. Aquí están varios sillones que se colocan en la escuela uno al lado de otro, ¿ah? Si se fijan. Bueno, aquí vamos a ver la primera patología que es la que más les gusta a los estudiantes. Ya dijimos que esta es entonces una onicocriptosis, que tiene por supuesto su tumor interesante. Es bilateral. ¿Por qué? Porque está a ambos lados de los surcos periunguiales. ¿Ya? Y ya saben ustedes cuál es la simbología, que sería una rayita oblicua que se coloca sobre la uña en el lado que corresponde. Si es un solo lado, será en el lado, en el surco periungual que corresponde, ya sea interior, o si es en el exterior, ahí mismo. Ahora, si es en ambos lados, se pondrán rayitas para ambos lados, ¿correcto? Esto es lo que nosotros vimos que era una onicogrifosis, que en el fondo era una uña hipertrofiada que adquiría la forma de un cuerno o de un garfio. Ya saben ustedes cuál era la simbología para que la vayan recordando y vayan mirando su torpedito que yo dije que te podían hacer una tarjetita y poderlas ir colocando, ¿ya? Acá tenemos una dermatomicosis, vale decir, la parasitación de la piel del pie por agentes micóticos, ¿no? También conocida vulgarmente como pie de atleta. Ahí estamos, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante cómo se tratan, cuál es el abordaje. Acuérdense que en la simbología era una D con una guatita hacia un lado. Hay que tener cuidado, no confundirla con otro tipo de patologías como la psoriasis. Eso lo va a dar solamente la clínica. Acá tenemos lo que se llama una uña involuta del primer ortejo, del alus, ¿cierto? Uña involuta que se gira hacia adentro. En este caso no hay infección, no hay onicocriptosis, sino que está injuriando la piel nomás, ¿no? Se llama uña involuta, también tenía su símbolo, que era como una U invertida, ¿se acuerdan? Puede ser tipo C, tipo L, hay diferentes tipos. Aquí tenemos, interesante ver una mesita de atención y vemos que a su mano derecha hay una caja cerrada que es en ese espacio vamos a tener los instrumentales de podología, el instrumental quirúrgico. Ahora, basándonos en lo que es la esterilización, siempre cuando atendamos vamos a tener que establecer los campos. Entonces, de derecha a izquierda vamos a decir que
primero, donde está la cajita, va a ser el campo estéril. El que está al medio va a ser el campo limpio y el que está a la izquierda va a ser el campo sucio. Ahora, el campo contaminado está muy lejos, puede estar abajo en un pequeño basurero, que sí. ¿Mm? Entonces, siempre cuando uno atiende tiene que tener delimitados estos campos. Ahora, si atiende en la casa o atiende a una persona que está postrada en su cama, usted igual le descubre sus piececitos y a un lado se las ingenia para poner un pañito y establecer los tres campos. Si se fijan, acá solamente hay dos bandejas, dos copelas que se usan, una para eh, ocupar un antiséptico y la otra para ocupar un ablandador. Y nada más, todo lo demás está abajo, en los gabinetes de abajo de la mesita, ¿no? Eh, Cuando usted atienda, tiene que tener eso absolutamente a la vista. No puede haber eh, frascos con crema, no puede haber, no sé, pues, algodones, un montón de cosas. Eso tiene que estar aparte, ¿correcto? O si quiere, pone en la parte superior, más al lado, yo diría más al medio, donde está el campo limpio, puede poner el algodonero, pero no hay más. ¿Ah? No hay que poner vasitos con agua, instrumental ahí descansando, spray, crema, antimicótico, nada de eso. Solamente el campo limpio, el campo sucio, el campo estéril, el algodonero y las copelas si se da el caso. Acá tenemos otra visión de una dermatomicosis bastante profunda. Acá ya estamos viendo que en la parte anteroplantar del pie hay una úlcera, que sería una úlcera, ¿cierto? Según la definición técnica que tenemos, ¿no? Es una solución de continuidad que ha iniciado un proceso de reparación tórpido, tórpido entendiendo que es erróneo, ¿no? Entonces es una herida, ¿ya? La herida entonces sería la pérdida de continuidad de la piel y una úlcera sería la pérdida de continuidad de la piel donde se ha iniciado un proceso de reparación tórpido. En este caso es una herida que se estaría transformando en úlcera, ¿no? Acá en la parte retroplantar del talón también vemos que hay, digamos, un inicio de una pequeña herida. Eso lo vamos a ir viendo después. Acá también estamos viendo que están haciendo un tratamiento, ¿cierto? Donde hay un eloma. Si ustedes se fijan en el primer ortejo, en este caso, en la parte de abajo primero hay una gran capa de hiperkeratosis y luego están apareciendo dos núcleos que serían los helosis, los clavos córneos. Entonces podemos decir que debajo, en la parte plantar del alus, tenemos un eloma o un queratoma. Eloma, entendiendo que es una hiperkeratosis que ha generado una elosis. Acá tenemos lo que sería en el quinto ortejo, ¿cierto? En la articulación interfalángica, ¿cierto? Vamos a ver que existe un eloma también. ¿Ah? Este eloma se llama eloma marginal. ¿Ah? Ya lo vamos a ver cuando en la clase de hiperkeratología lo van a entender, pero para que vayan sabiendo, es un eloma marginal. Obviamente hay que sacarlo y tiene núcleo, tiene los, por lo tanto es un eloma, no es una hiperkeratosis. Acá vemos un paciente que presenta hiperkeratosis anteroplantar, hiperkeratosis retroplantar y aquí una hiper y la parte del quinto ortejo en la articulación metatarsofalángica también vemos que hay una hiperkeratosis. ¿Ah? Dependiendo del examen clínico, vamos a determinar si son hiperkeratosis o alguna de estas tiene algún eloma, ¿cierto? O sea, la hiperkeratosis que generó la elosis. Acá tenemos, por ejemplo, en el pie derecho, ¿cierto? El segundo ortejo está acabalgado.
Esta parte de la dactilopatía la vamos a ver en clase también, las posiciones, los nombres, pero para que vayan sabiendo, el segundo ortejo está cabalgado sobre el alus en una posición, digamos, de aducción, o sea, se está girando hacia la línea media del cuerpo y presenta una pequeña pronación. Ahora lo que nos interesa más, como dije, esto lo vamos a ver en clase de dactilopatía. Acá en este caso nos interesa saber que en la articulación interfalángica de la primera hacia la segunda falange, en esa articulación se ha generado un eloma. ¿Ah? Se puede perfectamente ver su hiperkeratosis y su núcleo. En este caso, tenemos igual que el quinto ortejo, ¿cierto? Quinto ortejo. Tenemos un eloma marginal. Se ve eritematoso y se ve obviamente con un núcleo. Seguramente ya fue tratada la hiperkeratosis y aparece el núcleo. El núcleo se ve como un puntito blanquito. Acá vemos este paciente que tiene, digamos, una herida con una fisura entre sus dos ortejos, entre el alus y el segundo ortejo. Se ve maceración y se ve una fisura, ¿cierto? Ahora, para que lo conozcan, después cuando veamos dermatomicosis, vamos a identificar qué tipo de dermatomicosis. En este caso, para que sepa, es una dermatomicosis intertriginosa, ¿ah? Pero solamente identifiquémoslo ahora como que hay maceración, hay una fisura y por supuesto hay picor, o sea, está molestándole mucho. Prurito. Acá, en el primer ortejo, también estamos viendo que hay una onicocriptosis bilateral de ambos lados, ha generado su tumor telangiectásico. También vamos a ver eso cuando veamos el capítulo específico de patología de la onicocriptosis, ¿ya? Acá tenemos nuevamente las onicogrifosis en ambos hallux, ¿cierto? Acá tenemos pudiesen ser varias patologías. Lo más probable es que esto sea un hematoma subunguial, o sea, un golpe, perdón, un hematoma subunguial, o sea, un golpe que recibió esta unidad. También pudiese ser un heloma subunguial. Y no vamos a especular si es un heloma, digamos, de tipo más complicado, ¿cierto? Que lo vamos a ver cuando corresponda, ¿cierto? También si ustedes se fijan acá en el quinto tejo, también podemos distinguir, si se fijan bien, un eloma marginal. Acá tenemos un paciente que bajo la articulación metatarso-falángica ha generado seguramente inicialmente una hiperkeratosis, después un eloma y después se ha ido esto por falta de irrigación, paciente diabético, y se va a ir produciendo una úlcera. A ver, voy a correr esto para acá. Si se fijan en la parte retroplantar, en la parte superior también, la parte exterior, ahí se nota perfectamente lo que hay un eloma ahí, ¿cierto? Ya yo diría que está un poquito séptico. Típico de pacientes diabéticos descompensados, ¿cierto? Por falta de irrigación del pie. Acá tenemos, ¿cierto? Una hipertrofia del segundo ortejo. ¿Ah? Es una más que hipertrofia y atrofia, acuérdense que hipertrofia es un gran crecimiento, atrofia es falta de crecimiento. Entonces está más
más que nada sería una distrofia, un crecimiento alterado de la lámina unguial. Y habría que ver si corresponde a una onicomicosis, a una psoriasis, y eso lo vamos a ver cuando tratemos el tema de dermatomicosis, onicomicosis, ¿cierto? Con los diagnósticos diferenciales. Acá también, paciente de corta edad, adolescente, ¿cierto? Que típico, ¿cierto? Estas onicocriptosis, en este caso del pie derecho bilateral y del pie izquierdo unilateral solamente en el borde interno. Ya está todo eritematoso, se nota que hay exudado y hay obviamente una infección. Acá tenemos un paciente que tiene edema, ¿cierto? Mucho, pero lo que nos más preocupa a nosotros es el segundo ortejo de su pie derecho, ¿cierto? Que está acabalgado, digamos, hacia abajo. Y probablemente es un dedo en martillo o un dedo en garra cerrado. Eso también, como digo, lo vamos a ver en dactilopatía. Acá también tenemos otro paciente, el cual tiene heridas, ¿cierto? Visibles, que en este caso el cuarto ortejo de este pie derecho, probablemente en la articulación de la primera a la segunda falange hay una hiperkeratosis, ¿cierto? O pudiese ser también una herida por golpe o por roce. Eso hay que examinarlo con mayor tiempo. Acá, bueno, lamentablemente el hallux del pie izquierdo, ¿cierto? Ya tenemos tejido necrótico, está comprometiendo todas las dos falanges del hallux y esto ya requiere atención médica, un drenaje, un lavado quirúrgico. Ya eso no es competencia del podólogo, pero el podólogo, si es que le llegase a un paciente en estas condiciones a su clínica, tiene que saber que lo único que hay que hacer un aseo, un aseo superficial, digamos, una asepsia, no aseo, una asepsia, ¿cierto? Poner una gasita protectora y derivarlo en calidad de urgencia al consultorio o al hospital. Aquí ya se nota que hay infección, que hay edema, probablemente tiene temperatura y se está produciendo, si se fijan en los demás ortejos, una pequeña celulitis. Acá tenemos un tratamiento, probablemente no se identifica mucho, pero probablemente es un heloma interdigital. También vamos a hablar de eso, ¿cierto? Acá tenemos, este es un pie varo, ¿cierto? Donde el empeine está levantado, ¿no? Predominio de la musculatura extensora. Y aquí la parte que está marcando con un círculo indica que hay una zona de alta presión que si no nos preocupamos bien, el paciente va a generar primero hiperkeratosis y luego va a generar elomas. ¿Mm? Ojo, si es paciente diabético, que son factores, la hiperkeratosis es un factor deleterio para las úlceras, entonces es muy complicado. Aquí ya tenemos también, ya acá hay tejido exfaselado y tejido necrótico. ¿Mm? Seguramente es una úlcera por la posición que hay una pequeña herida acá en la parte inferior, eh, que sería, digamos, una úlcera tunelizada, también de manejo médico. Pero hay que saberlas identificar. Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Algo que partió seguramente como una dermatomicosis, que generó grietas, como la primera diapositiva que vimos, generó una infección, esa infección por falta de irrigación, paciente diabético, ya se hay infección generalizada, hay celulitis y, por supuesto, hay tejido fasciolado y probablemente algunas trazas de tejido necrótico. Manejo médico. Aquí en la estructura para que conozcan más o menos bien.
lo que es el pie cabo, ¿cierto? Y el segundo ortejo, ¿cierto? Del pie izquierdo, un dedo, digamos, en martillo. Y el tercero y el cuarto se nota también que están en martillo. O sea, serían dactilopatías, enfermedad o alteración de los dedos. Dactilopatías. Acá tenemos otra dactilopatía que conocía ya, creo que les explicamos en las primeras clases, que sería un alus valgus, ¿ah? Ya sea incipiente o completo, digamos, o pronunciado también, ¿ah? Ya saben que es la subluxación del metatarsiano en relación a la falange, en el caso del metatarsiano, ¿cierto? Que se gira en aducción y las dos falanges se giran en abducción y al mismo tiempo se produce una pequeña pronación del dedito. También lo vamos a ver cuando veamos esta patología, ¿no? Alus valgus, en este caso sería pronunciado, o sea, el símbolo a identificar sería una J con un gorrito. A ver, por acá hay una herida, no es paciente diabético, sino que seguramente tenía una hiperkeratosis, algún profesional cometió el error de sacársela, probablemente con poca técnica, un material no estéril, y se le ha producido una herida, bastante maceración, bien, tejido esfacelado, así que eso hay que recurrirlo a hacer un buen tratamiento de cicatrización. Acá otro alus, ¿cierto? En este caso el pie izquierdo del paciente, donde tiene alus valgus y en la articulación interfalángica del primer al segunda falange del segundo ortejo, podemos ver ahí un eloma, ¿cierto? Encimita, que se produce justo en la articulación. Seguramente está chocando con el zapato, ¿no? Se llamarían esos elomas dorsales. Marginal cuando está en el quinto ortejo y todos los demás, el segundo, el tercero y el cuarto, serían marginales. ¿Mm? Acá tenemos de nuevo un paciente, pie izquierdo, en la cual presenta maceración, ¿cierto? En el cuarto espacio interdigital del paciente. ¿Ah? Todos estos términos y todas estas cosas ustedes las van a ir, las van a ir revisando y acostumbrándose. Por eso estamos viendo estas patologías para incentivar el uso del vocabulario técnico. Acá tenemos un paciente que en el hallux del pie derecho y el segundo ortejo, aparentemente, y digo aparentemente porque ya me van a entender cuando estudiemos las patologías en profundidad, tiene onicomicosis, o sea, parasitación de la lámina unguial por agente micótico. Pero no podemos estar seguros, podría ser hongo, podrían ser levadura, podrían ser psoriasis. Pero en este caso, aparentemente, tendría una onicomicosis, ¿correcto? En el quinto tejo podría uno confundir, pero da la impresión de que es una hipertrofia unguial, ¿no? Generalmente en el quinto tejo siempre se produce una hipertrofia unguial. Y en la articulación entre la segunda y la tercera falange hay una hiperkeratosis, probablemente con núcleo, por lo tanto sería un eloma marginal. Aquí están mostrando un espacio de trabajo, ¿cierto? Otro tipo de sillón, su lavamanos correspondiente, y como ven, acá está el espacio, los campos delimitados. Esa lámpara no debería estar ahí, tal vez debería estar colocada en otra parte, porque está influyendo ahí con, ¿cierto? Con posible contaminación por descenso de polvo. Ah, pero para que vayan viendo esto. Eso es una uña hipertrofiada, un adulto mayor. No se puede determinar fácilmente qué es. Ahí tenemos, ¿cierto?
de esta dactilopatía que se llama el dedo en martillo, digamos, eh, lo que afecta, digamos, como atención podológica. Esta dactilopatía llamada dedo en martillo, ¿cierto? Aquí tenemos las tres falanges, una, dos, tres, y aquí tenemos el metatarsiano. Entonces podríamos decir que el metatarsiano estaría en flexión, la primera falange estaría en hiperextensión, la tercera falange estaría en flexión y la tercera falange, perdón, la segunda falange estaría en extensión y la primera falange estaría en posición de suave extensión. Obviamente, acá por la posición de donde dice callo dorsal se va a producir ese callo dorsal, pues estaría recibiendo la presión constante para generar primero una hiperkeratosis y después un eloma. Esto es producto de un calzado antifisiológico que golpea ahí. Y en la articulación metatarsofalángica por la parte plantar, que también dice callo plantar en la parte baja de la lámina, también es lo mismo. Hay sobrepresión, generó una hiperkeratosis y luego va a generar un eloma. Acá tenemos también una vista bastante interesante sobre lo que sería eh, un eloma, perdón, un alus valgus, ¿cierto? Del pie derecho, ¿cierto? Ahí está el metatarsiano en posición de aducción, ¿cierto? Y las dos falanges, acuérdense que el alus, el primer ortejo tiene solamente dos falanges, no nos vamos a confundir con eso. Y el juanete que genera también una patología similar, pero en este caso se llama juanete del quinto varus, juanete del quinto varus, ¿no? También conocido como juanetillo desastre. Patología antiguamente muy común, seguramente por los calzados, por las actividades artesanales que realizaba la gente, pues también juanetillo desastre, pero actualmente son curiosidades, no se da mucho. Aquí tenemos una anamnesis, como una pequeña relajación, donde el podólogo le pregunta al pie, descríbame los síntomas. Y acuérdense que lo dijimos como repaso, que nosotros no vemos pie, o sea, esto estaría, aparte de ser un bonito chiste, fuera de lugar. Nosotros vamos a atender pacientes que tienen problemas en sus pies. Y el que va a describir los signos y síntomas que revelan el cuadro clínico va a ser el paciente producto de la anamnesis que nosotros le efectuamos. Y eso es. Muchas gracias. Antes de finalizar, indicarle que en la plataforma voy a levantar dos videos sobre hiperqueratología. Son videos no de ahora, son antiguos, pero tampoco es tan antiguos, cuando se realizaban clases, digamos, directas y se filmaban en Zoom. Podría haber ingresado otro, pero pienso que estos videos están bastante claros, están bastante decidores y por lo tanto espero que ustedes lo revisen completo, me avisen si tuvieron dificultades, no dificultades y aprovechar. Si fuese así, tendríamos que volver a explicarlo. Acuérdense siempre que estoy a vuestro servicio, WhatsApp, correcto, correo electrónico y eso, o teléfono directo en las horas prudentes. La idea es que sigamos avanzando. Nos vemos en la próxima.